Hoy vamos a hablar del ultrasonido pulmonar y la verdad es que yo lo pienso de esta manera, es la modalidad que no sabíamos que necesitábamos. Muchos de los que les voy a mostrar hemos estado aprendiendo de nuestros colegas en las unidades de cuidados intensivos, eh, que nos han como empujado, nos han hecho ese challenge de que, bueno, ¿estás seguro que no ves más nada? Y entonces uno empieza a ver más de lo que uno piensa. Eh, no tengo conflictos de interés, pero quiero decir que en nuestro departamento hemos sido hemos hecho un esfuerzo para apoyar el uso de ultrasonido fuera del departamento de radiología. Esto es un editorial que escribimos el año pasado, hablando de eso, hablando de cómo colaborar con no radiólogos haciendo ultrasonido, de manera que nosotros aprendemos y nos hace mejores. En realidad yo creo que tenemos que adaptarnos a los sistemas en que estamos trabajando y tenemos que saber que cualquier intervención o cualquier programa que beneficie a los niños es lo que estamos buscando al final del día. Tenemos un grupo bien organizado de Point of Care Ultrasound, o ultrasonido de cabecera, creo que le decimos en español, donde la jefa de ese grupo es una radiólogo. Y después tenemos participantes de las unidades de cuidados intensivos, de la emergencia, de neonatal, pediatría, reumatología y otros. Cardiología es otro socio importante en estas nuevas aplicaciones. Entonces vamos a describir las aplicaciones de ultrasonido en el tórax pediátrico. Vamos a revisar algunas de las patologías que les puedo mostrar y vamos a hablar, por supuesto, de ventajas y desventajas. En términos de indicaciones, una de las que nosotros no lo hemos usado, pero ha ganado mayor tracción en las unidades de cuidados intensivos, es utilizar ultrasonido de cabecera para determinar la posición del tubo endotraqueal. Y en realidad lo que queremos es diferenciar de la intubación esofágica y saber que por lo menos pasa por el thoracic inlet, que me van a perdonar que algunas veces use algunas palabras en inglés que no me acuerdo. La usamos también, obviamente, lo usamos para dirigir procedimientos, para el monitoreo de derrame pleural, de la neumonía, del edema pulmonar. Lo vamos a usar más y más para el diagnóstico de neumonía en sí y tiene una importancia clara cuando evaluamos niños que pensamos que tienen tuberculosis. La tuberculosis en niños es mucho más difícil de diagnosticar en la radiografía torácica y con ultrasonido, porque claro, los niños son más pequeños y vemos el mediastino mucho más claro. Si vemos los ganglios linfáticos necróticos cerca del hilum pulmonar, entonces sabemos que es tuberculosis. Y de nuevo, la idea de diagnosticar tuberculosis en niños más rápido, la idea es empezar el tratamiento más rápido, porque el resto inclusive Brasil y Venezuela todavía tienen, no estoy seguro del sistema en Colombia, pero en Brasil y en Venezuela todavía la pauta de salud pública es esperar que el niño tenga malnutrición que no mejora después de 4 semanas para diagnosticar tuberculosis. O sea, esperar 4 semanas o esperar el cultivo que tarda de 6 a 8 semanas. Si podemos diagnosticar con ultrasonido rápidamente y podemos empezar el tratamiento un mes antes. También les voy a hablar de la evaluación por ultrasonido del movimiento diafragmático. Y obviamente el ultrasonido tiene muchas ventajas. Para nosotros es que está disponible, es seguro, es portátil. En la parte de la rapidez les voy a decir que más como un complemento a la radiografía de tórax, porque es más rápido que una resonancia o no hay que transportar al paciente como una tomografía, pero obviamente toma mucho más tiempo que una radiografía de tórax. Para la evaluación
Para la evaluación típica del pulmón, lo que hacemos es que pensamos en el tórax como lo dividimos en una cuadrilla y vamos en la línea axilar anterior, la línea axilar media, media clavicular, y vamos revisando el pulmón de esa manera, sabiendo que no estamos dejando nada sin evaluar. El derrame pleural es como donde empezamos, es lo más básico, es lo que hacemos todos. Y por años en la educación radiológica tradicional es que eso es lo que podemos ver. Y no comentamos mucho fuera de eso. Vemos derrames pleurales, en este caso, esta es una imagen frontal, ¿no? Imagínense que aquí está la subsifoidea. Aquí es la pared anterior, este es el hígado, la vena cava inferior. Y lo que estamos viendo es que hay derrames pleurales bilaterales, también un poco ascitis. Y por supuesto, cuando damos imágenes detalladas de cada lado, vemos de qué tamaño es ese derrame pleural. Lo que yo les vengo a vender hoy es la idea de que una vez que ya vimos el derrame pleural, podemos evaluar el parénquima, porque el parénquima que está telectático, que es solamente un pulmón desinflado, se ve mucho más homogéneo y en general el pulmón aereado normal nos da esa sombra que no nos deja ver más allá. Entonces podemos diferenciar cuánto hay de atelectasis y cuánto hay de pulmón areado. Y vemos el pulmón ahí flotando en el derrame pleural y lo que quiero es que diferencien entre el pulmón que está, que de nuevo que no tiene aire y se empieza a ver, la gente habla de la hepatización del pulmón porque se ve muy parecido al hígado, y que el pulmón está areado. Claro, llega un momento en que se hace más complicado porque pacientes son más grandes o el equipo de ultrasonido es de menos calidad, pero en realidad podemos ver derrames pleurales y mientras las imágenes de mayor calidad nos muestran si el derrame es simple o no. Estas son imágenes que me mandan a mí de teleradiología, que son hechas por no radiólogos, y de todas maneras la parte del derrame pleural es súper fácil de diagnosticar y de ayudar al médico de cabecera, que solo requiere que lo ayudemos a interpretar las imágenes que ellos están teniendo. Estas son otras imágenes parecidas, pero ya mostrando que el líquido es complejo y como vemos aquí, no solo que hay septas de los dos lados, sino que el pulmón se ve afectado y se ve diferente. Entonces cuando vemos estas derrames pleurales de mayor complejidad, también lo podemos decir en el ultrasonido, podemos ayudar a los intervencionistas. Una de las maneras más fáciles de describir el derrame pleural es dividirlo entre, o sea, decimos pequeño, moderado o de gran cantidad, pero usamos los radiólogos, tenemos la tendencia de usar moderado mucho, ¿no? Entonces decimos, y en el ultrasonido, como uno puede poner el transductor de alguna manera que se vea como que hay más líquido, entonces uno dice, bueno, es un derrame pleural largo. Nunca había dicho eso tampoco en español, pero ustedes entienden lo que estoy diciendo. Y lo que pasa es que entonces el pediatra, como automático, llama al intervencionista. Dicen que hay un derrame pleural y que lo tienes que drenar. Entonces, lo que hemos tratado es de recalibrar, que cuando decimos que es de gran cantidad o largo o masivo, es porque nosotros de verdad pensamos que debe ser drenado. Moderado cuando pensamos que está ahí y si tiene síntomas de repente se merece ser drenado o si lo necesitas para diagnóstico, pero de resto no necesita ser drenado y todo lo demás es pequeño, independiente de cómo lo veas. Y cuando vemos que tiene mucha complejidad, también eso es algo que toman los intervencionistas en cuenta porque van a tener que usar TPA o van a tener que usar un tubo más grande, ¿no? El derrame pericárdico es algo que también vemos en los ultrasonidos que hacemos no cardíacos y que debemos describir. Y la tercera aplicación, que es la que probablemente más me interesa, es la parte de neumonía. Obviamente neumonía la diagnosticamos en radiografía simple, pero cuando vemos
las imágenes de ultrasonido en ese mismo paciente, en un paciente con pacificación del hemitórax derecho. Vemos que hay un derrame pleural, pero que el derrame pleural no es muy grande. Y después cuando vemos el pulmón debajo de ese derrame pleural, vemos las mismas cosas que veríamos que veríamos en tomografía, ¿no? Que vemos un pulmón que está, es heterogéneo, que tiene unas áreas de consolidación o que tiene unas áreas hipoecoicas que obviamente no son normales, y podemos diferenciar lo que pensamos que es atelectasia o atelectasis aquí, de lo que se ve que es claramente neumonía, que es mucho más hipoecoica y mucho más... es una consolidación confinada. Espero que se vea bien, porque desde aquí no lo veo bien, pero en la imagen de este monitor se ve chévere. Que esta parte obviamente se ve diferente del resto del pulmón. Este es un paciente que es reciente. Este año nos llegó y era fiebre y dolor abdominal. Entonces, de hecho, empezaron con una radiografía de abdomen y les referimos a lo que pensamos era una consolidación de la base izquierda. La rayos X de tórax obviamente muestra lo mismo. Y porque lo inicial era dolor abdominal, lo que les quiero mostrar es cómo el ultrasonido se veía. Claro, el ultrasonido ahora le di la vuelta para que se vea igual que la tomografía en plano sagital. Pero esta consolidación gigante que tenemos aquí se ve igualita en el ultrasonido. Entonces, cuando vemos esas áreas de consolidación, ya lo vemos en ultrasonido y diagnosticamos la neumonía. No hay mucha ciencia, es solo que sabíamos que estaba ahí, lo veíamos, pero creo que dentro, como parte de nuestra educación tradicional, lo ignorábamos porque no pensábamos que era lo más importante. Y también porque practicamos en centros que tienen acceso a todas las modalidades de imagen. De todas maneras, lo menos, lo mejor. Entonces, cuando lo vemos primero en ultrasonido, lo vemos, lo diagnosticamos y salimos de eso. Y lo otro que pasa es que después de que se hace el diagnóstico con rayos X y antes de avanzar a la tomografía, se puede usar el ultrasonido para el monitoreo. Porque lo que están interesados, obviamente el curso de antibióticos no cambia, lo que está interesado el intensivista es cuánto del pulmón está reclutado, cuánto está aereado. Y con el ultrasonido se puede ver, bueno, los lóbulos superiores están aereados, los lóbulos inferiores están mejorando, y ese tipo de seguimiento a la neumonía tiene poco que ver con el tratamiento y más que ver con la necesidad de soporte ventilatorio. Entonces, aquí les muestro más o menos cómo se ve el pulmón cuando está afectado. Es mucho más hipoecoico que en este caso que el vaso, y vemos esa heterogeneidad típica de la neumonía. Y lo otro que vemos en ultrasonido, que antes no describíamos, pero que obviamente es fácil de ver, es cuando tienen broncograma aéreo. Eso, donde vemos aire, donde vemos pequeñas burbujas de aire dentro de la vía aérea, que no es suficiente, como no está areado los alvéolos alrededor, se ve como un órgano sólido, pero de todas maneras vemos el aire. Y creo que para los radiólogos se ve parecido a cuando vemos gas en la vena porta, donde vemos esas burbujitas pasando. Esto sería como el extremo de eso. De nuevo, comparando las imágenes que ya veíamos de ultrasonido con la tomografía. Y como es un paciente intubado en la unidad de cuidados intensivos, de nuevo, más que todo lo hacemos para el monitoreo. Lo que sí, obviamente, una desventaja que es clara, que sabemos todos, es que una vez que tenemos aire entre la pared torácica y lo que queremos ver, es el caso de estas áreas de menor consolidación que vemos en la tomografía, eso no lo podemos ver en ultrasonido. Una vez que hay aire entre el traductor y lo que queremos ver, entonces ya como que ahí estamos ciegos, ¿no? Pero, de nuevo, el diagnóstico y el seguimiento para la mayor consolidación está ahí.
Otras cosas que hemos estado monitoreando con ultrasonido son el edema pulmonar, porque estas rayitas, obviamente uno de los problemas del ultrasonido es que estamos haciendo como un zoom in muy, muy grande, ¿no? Con la radiografía estamos viendo todo el tórax del niño. Y aquí solo les quiero decir, esto es una costilla y esto es otra costilla. Entonces aquí estamos viendo como una foto agrandada de un pedacito así de chiquito, o acá. Entonces lo que estamos viendo tenemos que ponerlo en contexto de cómo sería si está en todas partes o cómo sería si es asimétrico. Y en eso es lo que nos ayuda la radiografía. Nos da como la foto global de lo que está pasando. Y cuando tenemos edema pulmonar, tenemos estas que se llaman B-lines y es lo mismo que vemos, que las mismas curvy B-lines que veíamos en la radiografía de tórax y se ven. A ver si echando para atrás lo puedo volver a... Se ven como unas lineecitas que están bailando ahí en el pulmón. Y eso tiene que ver con el exceso de líquido en el intersticio y nos dice que hay edema pulmonar. Este es otro caso parecido, donde vemos esas rayitas bailando. Y sabemos que hay edema pulmonar y funcionan muy bien para el monitoreo del edema pulmonar en las unidades de cuidados intensivos. Esto es comparándolo con esto es una resonancia con imágenes potenciadas de T2 que vemos que hay edema pulmonar. Este es un paciente con enfermedad linfática central, pero lo que vemos en el ultrasonido es lo mismo, que vemos muchas de esas líneas, B-lines y las... Ok. Y bueno, en general eso es lo que estamos viendo, que hay edema pulmonar, hacemos el seguimiento del edema pulmonar, que es una cosa que no habíamos pensado nunca y que también nos permite cuantificar. Una de las aplicaciones que hemos estado haciendo con estos pacientes en particular que tienen enfermedad linfática central es que... no, pero de eso les tengo un ejemplo más tarde. Vamos a ver. También, obviamente, uno de los problemas de ultrasonido es que termina siendo no específico y se requiere la validación clínica, ¿no? Entonces, de nuevo, en colaboración con nuestros colegas de la unidad de cuidados intensivos neonatales, por ejemplo, le han puesto el nombre de síndrome intersticial, porque todos se ven iguales. Y la verdad es que se podría ver igual con bronquiolitis, pero también se ve lo mismo con COVID en algunas circunstancias y en los recién nacidos en particular se ve parecido al síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido. Entonces, ¿cómo diferenciamos eso? No podemos. Alguien nos tiene que decir cuál fue la edad gestacional, o cuál es la presentación clínica. En general lo que vemos en ese síndrome intersticial es que también hay esas B-lines y lo que hemos llamado líneas A, que son igualitas a las B pero más corticas. Se refieren más o menos parecido. Y esto obviamente no está relacionado con derrames pleurales, no tiene otros hallazgos de exceso de fluidos. Durante el COVID hubo como un renacimiento del ultrasonido pulmonar y es porque en los estadios iniciales, cuando estábamos haciendo muchas tomografías, nuestros colegas en adultos se dieron cuenta que la mayor parte de la consolidación en los pacientes con COVID eran subpleurales. Entonces, como son consolidaciones periféricas justo al lado de la pleura, entonces el ultrasonido se sonaba como una buena herramienta. Y creo que, no sé si decir que por culpa de los radiólogos o a pesar de los radiólogos, muchos de los intensivistas estaban, ¿sabes?, protegidos y estaban tratando a los pacientes y estaban metidos en el medio del problema y muchos de los departamentos de radiología estaban tratando de hacer lo opuesto. Muchos de los departamentos de radiología, bueno, ¿cómo protejo a mis tecnólogos? ¿Qué pasa cuando mando a alguien a hacer...? Y para ser sinceros, la mayoría de nuestros hospitales no tenían un buen sistema de flujo de pacientes
para llevar a esos pacientes más graves al tomógrafo y de vuelta sin contaminar la mitad del hospital. Entonces los intensivistas tomaron la oportunidad de hacer muchos estudios de ultrasonido portátil. Entonces era radiografía, ultrasonido portátil y no contaminas todo el hospital llevando pacientes yo no sé dónde queda su tomógrafo, el de nosotros en el tercer piso. Entonces imagínate llevando pacientes de la emergencia al tercer piso y de vuelta y pasas entre nuestra emergencia y nuestro tomógrafo, pasas por la unidad de cuidados intensivos neonatales, pasas por la unidad de cardiología, y pasas a oncología. O sea, que es imposible no cerrar entero el hospital antes de hacer la primera tomografía con un paciente con COVID. Y obviamente esto impulsó el ultrasonido pulmonar como una herramienta para ver de nuevo el reclutamiento pulmonar, cuánto está variado, cuánto no. Y de eso aprendimos nosotros mucho de cómo se suponía que se veían estas neumonías. Uno de los problemas que tenemos es la parte de la definición. La neumonía la Organización Mundial de la Salud la define de manera clínica con taquipnea y eso es todo. Entonces, la radiografía, tenemos problemas de interreader, de concordancia entre diferentes interpretaciones de la misma imagen. Entonces, cuando empezamos a usar ultrasonido un poquito más para el diagnóstico de neumonía, una de las preguntas que teníamos era, bueno, a veces vemos unas áreas de consolidación que miden 1 centímetro. Si uno las ve 1 centímetro en una radiografía, no se ve y sería normal. 1 centímetro, si uno lo ve en una tomografía y es un paciente oncológico o algo, uno de repente lo llama, pero si no, ¿cuál es la importancia clínica? Y todavía eso no lo hemos definido bien. Entonces yo creo que ese es uno de los mensajes de cautela. Sí, se puede hacer mucho con ultrasonido, pero también recordando que el ultrasonido puede ver cosas muy pequeñas que si no la ponemos en el contexto clínico, perdemos validez. Este es uno de los usos que hemos estado invirtiendo más tiempo en términos de ultrasonido pulmonar, que es en los casos de linfangiectasia pulmonar. Estos pacientes con problemas linfáticos centrales, con problemas de flujo linfático, y pacientes con quilotórax o pacientes con bronquitis plástica, los diagnosticamos con resonancia. Les hacemos una inyección de contraste linfático en los ganglios inguinales y vemos el contraste fluir a los pulmones o a la cavidad pleural. Pero ahora sabemos que la cavidad pleural en esos mismos pacientes tiene una apariencia característica, donde tenemos esos quistes subpleurales, la pleura parece mucho más irregular y vemos, y añadido a estos cambios de quistes subpleurales irregulares de la superficie, vemos que son pacientes que se ven como edema pulmonar. El beneficio de hacer esto es que el linfangiograma por resonancia, primero, es súper caro. Segundo, no es un estudio que se hace en todos los centros. De hecho, muchos pacientes nos llegan de todos los Estados Unidos a hacerlo en CHOP, pero no es, con tiempos de espera muy prolongados. Entonces, si nosotros podemos hacer esto como despistaje para ver qué pacientes de verdad necesitan ir a resonancia, sería una ventaja. Sobre todo sería una ventaja para los centros que no tienen la capacidad de hacer estudios linfáticos por resonancia y que deben decidir. O sea, nosotros recibimos pacientes de todas partes, pero cuando uno dice voy a transferir un paciente de Arkansas o Wisconsin, es como un viaje y es una aeroambulancia y son un montón de cosas. Entonces, esa capacidad de hacer un despistaje en el sitio donde está el paciente es lo que hemos estado invirtiendo tiempo pensando que lo podemos usar de esa manera. Es la manera más fácil de explicarlo. Porque, de nuevo, cuando es normal, que esto es una linfangiografía normal, donde vemos el ducto torácico
llegando al ángulo venoso izquierdo. Y cuando hacemos el ultrasonido, vemos la pleura normal y vemos esas líneas de reverberación que no solo que no hay fluido, sino que no hay esa irregularidad de la pleura, no hay quistes, no hay nada. Entonces hicimos un estudio en esto y nuestros números no son los mejores, pero tenemos una especificidad llegando al 80% solo cuando tenemos esa derrame pleural, irregularidad y las líneas B. De nuevo, pensando que si lo utilizamos de manera como estudio de despistaje, nos ahorraría ¿cómo se dice? El trancón que tenemos con los pacientes tratando de llegar a resonancia. Una de las últimas aplicaciones de ultrasonido torácico que les voy a mostrar es la de parálisis diafragmática. Tradicionalmente lo diagnosticamos con fluoroscopía y vemos al paciente respirar y vemos cómo se mueven los diafragmas, vemos los dos al mismo tiempo. Vamos a ver si les muestro otra vez porque ese clip estuvo muy corto. Por ahí vemos que el diafragma derecho como que no se está moviendo y de hecho se mueve al revés del diafragma izquierdo, ¿no? Con ese movimiento paradóxico. Entonces le hacemos un ultrasonido. El ultrasonido incluye imágenes dedicadas a cada uno de los dos hemidiafragmas, también imágenes desde la línea media donde vemos los dos lados al mismo tiempo. Por referencia, estamos desde la pared anterior, esto es hígado y a través del hígado y acá va a estar la vértebra, ¿no? Entonces lo que estamos viendo es cómo se mueven los diafragmas de cada lado. Y después lo medimos con B-Mode, N-Mode, que es lo mismo que usamos para medir la frecuencia cardíaca en el feto. Y vemos qué tanto se mueve y después entonces podemos ver cómo se mueve el derecho contra el izquierdo. Obviamente no se está moviendo para nada. Podemos medir cuánto se mueve y podemos diagnosticarlo. Una de las cosas que, de nuevo, podemos ver con ultrasonido, pero no es nuestra primera imagen, nuestra primera modalidad, o la primera que escogemos, es vasculatura aberrante. Y este es un caso atípico, ¿no? Este paciente vino para hacerse una angiotomografía, y resulta que se tardaron años en conseguir un acceso venoso. Cuando por fin inyectaron, no inyectó bien y la tomografía no mostró nada porque no había contraste en ninguna parte. Entonces decidimos, bueno, vamos a ver si lo vemos en ultrasonido. Y en ultrasonido vemos, de nuevo, este es el hígado, el diafragma, y justo encima del diafragma vemos esta masa. Y aquí lo vemos al revés. Aquí solo en el plano transversal, viendo de nuevo que hay una lesión justo encima del diafragma. Claro, como en Estados Unidos tenemos tecnólogos que son los que hacen los ultrasonidos, el tecnólogo vino, me mostró estas imágenes y yo, bueno, por eso no es suficiente. Ahora tenemos lo que queremos de verdad ver, son los vasos, quienes están prohibiendo, quiénes son las arterias que van a esa masa. Y vemos aquí que hay una rama de la aorta saliendo directamente de la aorta, encima del tronco celíaco, que va hacia la masa pulmonar, sube hacia el diafragma y aquí lo vemos en transverso. De nuevo, esto es anterior, esto es posterior, esto es hígado, esta es la aorta descendiente a través pasando a través del diafragma, y vemos esta rama aberrante yendo directamente hacia la masa. Entonces eso es el diagnóstico de un secuestro pulmonar y lo podemos hacer con ultrasonido. De nuevo, los cirujanos les piden y les gusta la tomografía porque les muestra todo el resto de la anatomía, pero lo que podemos hacer es hacer ultrasonido al momento de nacimiento, porque la mayoría de estos pacientes vamos a esperar a que crezcan de todas maneras. La cirugía no es en el día 1 ni en el día 2, la cirugía es a los 6 meses.
Entonces le hacemos ultrasonido al principio solo para saber que la masa para estudiar la masa que vieron en ultrasonido prenatal, estar seguros de que tiene vasculatura aberrante y saber que está ahí. Y a los 6 meses se le hace la tomografía antes de la cirugía. Un secuestro. Y bueno, para terminar, en resumen, les mostré que el ultrasonido tiene buenos resultados en aplicaciones pulmonares no tradicionales. Ninguna de estas cosas que les mostré es nuestra primera modalidad de imagen o la primera opción. Sin embargo, el ultrasonido podría ayudarnos en todos esos casos que no tenemos. De nuevo, les cito algunos. Pacientes que no pueden viajar, pacientes que no necesitan otra tomografía y que lo que estamos es monitoreando lo que pensamos, cómo va el derrame pleural, cómo va la neumonía, que va evolucionando de manera adecuada, pero de repente muy lento. Tiene un potencial para disminuir el uso de tomografía y resonancia y, como les digo, es complementario a la radiografía simple. Es otro de los sitios que continuamos aprendiendo de nuestros colegas intensivistas. Y obviamente les mostré un montón de desventajas que espero que también se aprendan, porque no evalúa el parénquima central. Una vez que vemos aire nos oscurece el resto de la anatomía. El acceso es limitado. Piensen de nuevo el paciente, sobre todo el paciente pequeño, los bebés pequeños, que si tienen un collarín, si tienen un vendaje de algunos tubos, si tienen una esternotomía, es como que ya nos cegaron, ¿no? Porque tienen unos vendajes gigantes que les tapan todo el tórax y hasta ahí llegamos. Y obviamente requiere de experiencia y experticia, pero más que todo requiere de un colega que nos consulte a los radiólogos con una pregunta específica. Si ustedes seleccionan a los pacientes de manera adecuada y nos dicen exactamente cuál es la pregunta, usualmente el ultrasonido es muy útil cuando tenemos una pregunta específica. Cuando la pregunta todavía no está clara, todas las demás modalidades creo que nos dan una mejor evaluación global. Y de nuevo, cuando esas preguntas son difíciles, toma tiempo. Entonces, y con eso los dejo si tienen alguna pregunta, pero muchas gracias.